grabación. Ya, ahí están. Iniciada la grabación. A ver, entonces lo último, bueno, lo que estamos revisando es el tema de las cadenas de caracteres. Sí, recuerden, hay dos grupos, ¿no es cierto? Las cadenas inmutables y las cadenas mutables. ¿Sí? Las cadenas inmutables son las que una vez que construimos asignamos un valor, no la podemos cambiar y cada vez que hacemos algo, siempre nos generan nuevas instancias. Es básicamente las cadenas inmutables. ¿Sí? Las cadenas mutables, en cambio, la característica que tiene es que una vez que asignamos el valor, lo podemos cambiar. ¿Sí? Y eso nos da una facilidad bastante grande, es decir, no generamos nuevas instancias, sino que cada vez que manipulamos una cadena mutable, estamos modificando la misma variable. ¿Sí? Las dos tienen ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja de la cadena de caracteres, del string, de las mutables? Una de las ventajas es, por ejemplo, el tema de la construcción. Cuando se utilizaba literales, estamos reutilizando, ¿no es cierto? No se crean nuevas instancias, sino que el pool de strings y reutilizamos todas las constantes, en cierto modo, literales que utilizamos con las cadenas. Es decir, si yo tengo string S1 igual a ABC, string S2 ABC, string S3 ABC, string S500 ABC, técnicamente existe una sola instancia que sería ABC en el pool de cadenas y todas apuntan al mismo valor. Sí, esa es la ventaja de utilizar las cadenas inmutables. Que si repetimos muchos literales, no ocupamos mucha memoria porque se reutiliza. ¿Sí? ¿La desventaja cuál es? La desventaja es que cuando hacemos alguna operación, siempre nos generan nuevas instancias. ¿Sí? Si yo quiero concatenar, es una nueva instancia. Si yo quiero eliminar caracteres, nueva instancia. Si yo quiero convertir a mayúsculas, nueva instancia. Si quiero convertir a minúsculas, nueva instancia. ¿Sí? Cualquier cosa nos genera nuevas instancias y eso hace que ocupemos más memoria. En cambio, la ventaja de las cadenas mutables, que es el Stream Builder, es que justamente cuando hacemos una operación de convertir a mayúscula, minúscula, agregar o eliminar valores, no nos generan nuevas cadenas. Sí, nos generan las mismas cadenas, la misma cadena de caracteres, pero modifica el buffer interno. ¿Cuál es la desventaja? Que si creamos muchos string builders con literales, ahí sí vamos a tener muchas instancias, básicamente. ¿Sí? Algunos de los métodos que ustedes ya revisaron, voy a ponerles de aquí. Bueno, es muy similar a la cadena de caracteres. La diferencia principal es que aquí teníamos final en la cadena, ¿sí? Que nos hacía, de hecho, constante. ¿Sí? Y la forma de inicializarlas, recuerden, aquí era una cadena vacía, aquí era una copia de SB1 en SB2, aquí era con una capacidad fija de 50 caracteres, ¿sí? Y obviamente capacidad y longitud actual eran dos conceptos distintos, la longitud actual sería 0. Y aquí era inicializado con una cadena de caracteres, era básicamente las formas de construir, ¿sí? En este caso, recuerden que tienen el concepto de capacidad y el concepto de tamaño actual, ¿sí? En este ejemplo, la capacidad es 50, pero el tamaño actual es 0. Sí, generalmente siempre la capacidad es un poco mayor al tamaño actual de la cadena. Eso debieron haber... Ups, esto se mueve medio extraño. 5, aquí, ¿sí? Eso es básicamente, por defecto tenía capacidad 16, ¿sí? Longitud 0, ¿sí? Y cuando, en este ejemplo, cuando inicializamos con un string, la capacidad es la longitud de la cadena más 16, ¿sí? Siempre la capacidad es mayor que la longitud de la cadena de caracteres. Bueno, los métodos que tenían eran similares a los de la cadena, ¿sí? Solo que en este caso modificaban el contenido, ¿sí? Empezaron a revisar el método append, ¿sí? El método append, a diferencia de la cadena inmutable, agrega valores y modifica la cadena de caracteres, ¿sí? Este es un método quizás el más útil para trabajar con el string builder. A diferencia del string, el string podíamos concatenar o agregar utilizando el más, ¿no es cierto? Pero el más nos genera nuevas cadenas de caracteres. Aquí la forma de concatenar es con el append, ¿sí? Y el append está sobrecargado básicamente para recibir cualquier tipo de dato, booleanos, enteros, caracteres, reales, cadenas de caracteres, ¿sí? Incluso podemos aquí hacer un append de un objeto,
siempre y cuando el objeto defina un toString. De hecho, para eso es el toString que alguna vez alguien comentó que podíamos utilizar el toString para representar una cadena de caracteres. ¿Sí? Entonces, bueno, esto ya revisaron. Aquí tenemos el ejemplo del append utilizando un object, ¿sí? Que es completamente válido. Y aquí lo que nos sirve es del toString. Sí, ahí lo que se agrega es javaperson arroba un número medio extraño que corresponde al hashcode del objeto. Si eso depende del sistema, este número medio extraño que les aparece aquí. Javaperson es del nombre del objeto generalmente. Aquí viene un número medio extraño. Bueno, eso lo de un ejemplo. ¿Sí? Esas son las reglas para el append. Recuerden, el append, cuando se pasa como parámetro un objeto de tipo object, se llama el método append. El método append llama el método valueOf, string valueOf, y el valueOf llama el método toString. ¿Sí? El método string valueOf recibe como parámetro un object, y si el valor es nulo, llama nulo. Y si el valor del parámetro distinto es nulo, llama el toString. Esas son las reglas para hacer un append de algún objeto cualquiera, de un object en general. ¿Sí? Bueno, aquí tienen el esquema de cómo sería el append. Sí, básicamente, este es un append de un valor booleano, y lo que hacen es nada más que copiar el valor, ¿sí? El boolean, recuerden, puede ser verdadero o falso. Si es verdadero, como la palabra true tiene 4 caracteres, ¿sí? La capacidad va a ser aumentada en 4. ¿Sí? Y va a poner la T, la R, la U y la I. Si sería false, en cambio serían 5, ¿no es cierto? False, la palabra false. Y aquí incrementaría la capacidad en 5. Escribiría false. Eso sería la forma de hacer un append de un valor booleano. Bueno, algo similar sería con el tema de los cadenas de caracteres. Sacaría la longitud de la cadena, aumentaría la capacidad en el tamaño de la cadena de caracteres, ¿sí? Y iría copiando de carácter en carácter. Si fuera un valor entero, convertiría el entero a cadena de caracteres, sacaría esa longitud, aumentaría la capacidad en esa longitud y copiaría de carácter en carácter. ¿Sí? Básicamente ese es el comportamiento del método append. El método append va a ser el método que más se utilice porque esa sería la forma más óptima de concatenar cadena de caracteres. ¿Sí? Recuerden, ustedes pueden concatenar utilizando el string. Espérenme un ratito, necesito un mousepad. Deme un 5, sí, voy a buscar algo para el ratón, porque de lo contrario está medio complicado escribir. Deme un 5. Ya, ahí está. Mejor. Entonces aquí sería la otra forma en la que pueden concatenar es utilizando un string. ¿Sí? S igual a algo y luego sumar, ¿no es cierto? Más, 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 más. Pero esto de aquí no es tan óptimo. ¿Por qué? Porque por cada más van a crear una nueva cadena de caracteres. En cambio, la forma correcta sería crear un string builder y llamar a append, 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 append. Con esto se crearía una sola instancia, ¿sí? Y esa instancia sería la que se la modifica, ¿sí? Esa es la forma más práctica de concatenar cadena de caracteres. Aparte del string builder, no sé si les mencionaron, existe otra clase que es, a lo mejor han visto en algún lado, que es la clase que se denomina string buffer. Sí, string buffer. Esta clase string buffer también es una clase que nos permite representar cadena de caracteres mutable, que la podemos cambiar, ¿sí? Y es casi exactamente lo mismo que el string builder. Tiene el mismo comportamiento, es mutable, tiene el inset, tiene el append. La diferencia es que esto se lo utiliza en ambientes cuando trabajamos con hilos. ¿Sí? Esta clase es thread safe.
Y esta clase de aquí no es thread safe. Cuando revisen programación concurrente van a ver el tema de hilos y lo que es thread safe y lo que es que una clase no sea thread safe. ¿Sí? A lo mejor les da algún stream buffer en algún lado, por eso les comento del stream buffer. Entonces, el otro método que se tiene para trabajar con el stream builder es el insert. ¿Sí? El método insert permite agregar valores a la cadena de caracteres representada por la instancia de string builder. En ese sentido, es similar al append, ¿sí? Solo que la diferencia es que el append siempre agrega valores al final. ¿Sí? El append siempre es al final, al final, al final. En cambio, el insert permite agregar valores en cualquier posición. ¿Sí? De hecho, si agrega valores en cualquier posición, necesariamente debe utilizar índices, ¿sí? Para ubicar los valores en los cuales queremos agregar. ¿Sí? Si queremos verlos como el mismo método, el append sería el insert, pero siempre en la última posición. ¿Sí? A veces conviene insertar al inicio, en la mitad, ¿sí? Y a veces, generalmente, conviene insertar siempre al final. El append sería el equivalente al más en las cadenas de caracteres, porque en las cadenas de caracteres no podemos insertar en la mitad. ¿Sí? Siempre insertamos o agregamos al final, hacemos un append. Y para este concepto del insert que estamos mencionando aquí, no existiría un equivalente en las cadenas de caracteres, porque siempre trabajamos con el más y el más se comporta como el append. ¿Sí? Esa sería la diferencia entre el insert y el append. El append siempre es al final. El insert podemos agregar texto en cualquier posición de la cadena de caracteres. Esa es básicamente la diferencia principal. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el insert string builder, que sería la clase. Tenemos el método main. Y aquí tenemos una cadena de caracteres. ¿Cuál es la capacidad de esa cadena de caracteres? 19, ¿no? 19. Sería la longitud más 16. ¿Sí? Mm. Esa sería la capacidad. La longitud de la cadena es 3. ¿Sí? La capacidad es 19. ¿Sí? Si aquí hacemos SB1 insert, ¿sí? El 2, el R, lo que va a hacer es insertar en la posición 2 la letra R, el carácter R. Y lo que nos va a imprimir es lo que está aquí, born. ¿Sí? Recuerden, los índices empiezan desde 0, ¿no es cierto? 0 sería la B, 1 sería la O y 2 sería la N. ¿Sí? Entonces, en la posición 2 va a insertar la letra R. Y lo que nos va a imprimir es precisamente el texto born. ¿Sí? Eso es lo que indicamos gráficamente aquí. ¿Sí? La cadena original es esta, no se olviden, tiene capacidad 19, ¿sí? Longitud 3, se indexa desde 0, 0, 1, 2, como todo en este lenguaje, todo se indexa desde 0. Insert 2, R, 0, 1, 2, en la posición 2 va a poner la R y todo lo que está a la derecha, empezando en esa posición, lo va a mover hacia la derecha. ¿Sí? Aquí estaba la N, va a tomar todo eso y va a mover eso a la derecha. ¿Cuántos? En este caso, una posición, porque estamos insertando un carácter. ¿Sí? Si nosotros insertamos más caracteres, aquí lo que nos va a generar es un espacio un poco más grande. ¿No es cierto? Si yo quiero insertar ABC, por ejemplo, aquí tiene que quedarnos ¿cuántos espacios? 2 y 3 espacios. ¿Sí? Y todo lo que está en esa posición, en la posición 2, debe moverle a la derecha saltando los X espacios que ocupe el texto que vamos a insertar. Esto está indicado en este ejemplo. ¿Sí? En este caso, tenemos la cadena de caracteres que es 1, 2, 3. ¿Sí? Tamaño 3, longitud 19, igual que el ejemplo anterior. Pero aquí vamos a insertar un vector de caracteres. ¿Sí? No un carácter, sino un vector. Un vector de chars. ¿Sí? Y fíjense, esto es mucho más versátil. Vamos a insertar en la posición 1 y vamos a copiar 3 caracteres. ¿Sí? Aquí tenemos, fíjense en cuántos índices. 1,
2 y 3. Si nos quedamos con el ejemplo anterior, este primer índice, ¿a qué corresponde? La posición donde se desea copiar. A la posición donde queremos poner el texto. ¿Sí? Entonces, este 1 que está aquí va a corresponder a la posición en la cual queremos insertar el texto. ¿Sí? Y estos dos valores que están aquí corresponden a posiciones relativas en el texto que queremos insertar. Fíjense, el texto se llama Java, lo que está aquí con el puntero. ¿Sí? Y de ese texto queremos insertar desde la posición 1 hasta la posición 3. Perdón, no es hasta, es 3 caracteres. Es decir, esto que está aquí es el 1. Y este 3 que está aquí es cuántos caracteres quiero copiar empezando en la posición 1. Si empiezo en la posición 1 y quiero 3 caracteres, el texto en realidad sería ese. ¿Sí? Y eso quiero insertarle en la posición 1 del texto original. ¿Qué es lo que me va a quedar? El 1 se va a copiar acá, obviamente, porque ese no interviene. Y luego, como la posición es 1, todo esto tiene que moverse ¿cuánto? 3 a la derecha. Porque en los 3 espacios que se mueve tiene que venir el texto que queremos insertar. ¿Sí? Este es mucho más versátil porque nos permite insertar en cualquier posición, cualquier número de caracteres, e incluso nos permite al vector original obtener subcadenas o subvectores para insertar. ¿Sí? Si yo quisiera insertar el vector completo, pues simplemente empezaría en la posición 0. ¿Y cuántos caracteres? 4. ¿Sí? 0 empezaría la J y 4 caracteres Java. Me permitiría insertar toda la cadena original, todo el vector original. ¿Estamos? Sí, este es mucho más versátil porque nos permite trabajar con cadenas y subcadenas de una manera mucho más simple que con el anterior. ¿Sí? Lo que hay que estar presente siempre es que este valor que está aquí es cuántos caracteres. ¿Sí? En cambio, con el string había algunos índices que nos indicaba hasta dónde llegaba, ¿no es cierto? Índice inicial, índice final. ¿Sí? Aquí en algunos métodos es posición inicial y cuántos caracteres queremos copiar empezando en esa posición inicial. Eso hay que tener presente porque algunos métodos, esa es alguna diferencia que tienen con el string tradicional. ¿Estamos? Obviamente aquí hay que cuidarnos de no insertar en posiciones inválidas. ¿Sí? Hay que ver qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo quiero, estando en la posición 1 y quiero copiar 10 caracteres. Eso no tiene sentido porque la cadena original que voy a insertar contiene Java. ¿Sí? O tratar de insertar en la posición 20, cuando la cadena original tiene 3. ¿Sí? Entonces, esas cosas hay que tener un poco de cuidado, sobre todo con los índices. Como les digo, si queremos insertar todo este vector, pues simplemente hay que poner aquí el 0, exposición inicial, y cuántos, sería el 4, que tiene 4 caracteres. ¿Sí? Esa sería la forma más genérica. Cuando hace esta inserción, ¿qué es lo que haría internamente? Internamente lo que haría es, sacaría, tendría este valor 3, aumentaría la capacidad en 3, ¿cierto? Al menos en 3, para que alcancen los 3 que voy a insertar. Al vector que almacena los datos, recuerden, tenía un data, le aumentaría el tamaño en 3, ¿cierto? Copiaría estos valores, los movería a la posición que tienen más 3, y luego los valores que voy a insertar los copiaría en la posición original. Ese sería más o menos el algoritmo que seguiría el programa para hacer este tipo de inserción. ¿Sí? Fíjense, aquí podemos insertar al inicio. Yo puedo poner en la posición 0.
¿Sí? Sería la posición 0, la 1 y la 2. ¿Qué pasa si yo le inserto en la posición 2? ¿Cuál sería la salida? Sería 1, No. 2, ABA 3. 1, 2, ABA 3. ¿Y qué pasa si yo quiero insertarle al final? Tendría que poner la posición 3. Hagan la prueba poniendo la posición 3. La posición 3 no existe en la cadena original, ojo. O si existe la posición 3. No. Pero No, en porque es este 0, 1, caso, 2. Sí, la en- posición 3 en la cadena original técnicamente no existe. Sí, por obvias razones. A ver, hagan la prueba con este ejemplo que está aquí tal cual, insertándole en la posición 3. A ver qué sale. Pásenle al editor, copien lo que está ahí tal cual y insértenle en la posición 3. ¿Ya le pasaron? Hagan la prueba con los dos, con la posición 3 y con la posición 4. Y las dos no existen, ojo, no tiene posición 3. ¿Ya le pasaron? En la posición 3 igual sí se crea. Ahora, ¿cómo se obtiene un elemento, un carácter del Stream Builder? Sí, eso está, déjenme ver si está después. ¿Cómo se obtiene un carácter de una cadena? Quiero el carácter de la posición 5. ¿Cómo se obtenía eso? Con el char add, ¿no es cierto? El char add permite recuperar un carácter de una determinada posición. ¿Sí? Ahora hagan char add de 3 en la cadena original, en esta. Les va a dar error, porque no existe la posición 3. Pero para insertar, la posición 3 sí es válida. ¿Sí? Hagan la prueba, traten de sacar el chart at 3, les va a dar un error, porque no hay la posición 3. Pero en cambio el insert con la posición 3 sí es válido. ¿Sí?
¿Hicieron la prueba? Sí, sale la excepción. String indexed out of bounds Sí. exception. Está bien. Ojo, eso significa que para sacar un carácter, el 3 es una posición inválida. Esto va a dar un error. Pero para insertar, el 3 sí es una posición válida, que indica que se va a insertar al final. ¿Sí? Este SB insert 3 name 1,3 sería equivalente a un append, ¿no es cierto? Porque el append siempre pone al final. De hecho, el append, que revisaron la clase anterior, es equivalente a un insert. ¿En qué posición? En la longitud, el número de caracteres, en la longitud de la cadena de caracteres. ¿Sí? Coma, cualquier cosa. Ese es un append. Es un insert en la posición, en el índice más 1, el último índice más 1. Pero si ustedes quieren obtener el carácter en esta posición, obviamente eso tiene que marcarnos un error. No puede ser válido, porque el carácter obviamente no existe. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero insertar al final, ¿cuál es la opción? Usar append. La forma más simple es hacer un append, porque nos olvidamos los índices, ¿sí? Pero si yo quiero un insert de este estilo, no me queda otra que insertarla en ¿cuál? En la longitud de la cadena. Como los índices van de 0 a la longitud menos 1, ¿cuál es la longitud de esta cadena? Es 3. Los índices van de 0 a 3 menos 1, 0, 1, 2. Efectivamente, el end va a estar aquí. ¿Sí? Esos deben estar claros. Sí, el insert, aparentemente, si el índice inicial es 3, es un índice con error, porque no existe la posición 3, pero para el insert eso es válido. Pero ese índice 3 no es válido para los otros métodos. Para el char add, por ejemplo, no es válido. Obviamente porque no existe la posición 3. ¿Estamos? Excepto para el insert. Eso tienen que estar claros y no confundirse el caso del insert. ¿Sí? Pues eso sería un ejemplo del insert. Estamos en cuál aquí. ¿Sí? Otros métodos que tiene el String Builder, ojo, todos los métodos modifican la cadena de caracteres, ¿sí? Es el delete y el delete char add. ¿Sí? El método delete permite eliminar una subcadena. ¿Sí? Es decir, yo quiero eliminar una subcadena de la cadena original. ¿Sí? Y el método delete char add, que sería el segundo, lo que permite es eliminar un carácter en una posición específica dentro de la cadena de caracteres. ¿Sí? Este es un ejemplo del delete y el delete char add. ¿Sí? La cadena original es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y cuando nosotros queremos eliminar, el delete es desde dónde y hasta dónde. ¿Sí? Fíjense, en este ejemplo, este 2 es la posición 2. ¿Cuál sería? 0, 1, 2. Empezaría desde aquí. ¿No es cierto? 0, 1, 2. ¿Hasta dónde? Hasta 4. 2, 3, 4. Sería hasta aquí. ¿Sí? Pero ¿cuántos, llamémosle a esto, inicio y fin? Inicio 2, fin 4. Pero ¿cuántos caracteres elimina? Todos menos el de final. Elimina, exacto, F menos I caracteres. 4 menos 2, 2. Elimina 2, contando desde el inicio. Elimina el 2 y el 3. Lo que no elimina es el último carácter.
Es decir, el que está en esta posición no lo elimina. ¿Sí? ¿Cuáles elimina? Elimina el de la posición I, el de la posición I más 1, de la posición I más 2, ¿hasta dónde? Hasta F menos 1. Nunca elimina el de la posición F. ¿Estamos? ¿Sí? En este caso lo que va a imprimir obviamente es 0, 1, lo que nos quedó aquí, y lo que nos quedó acá, 4, 5, 6. Ahora, hagan la misma prueba. Eliminen el 2, 3, 4, 5 y el 6. Porque si yo pongo aquí eliminar hasta la posición, ¿cuál sería la última posición? Déjenme borrar lo que está aquí. 7. Posición en la 6. ¿Cuántos caracteres tiene esa cadena? Bueno, tiene 7. Tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posiciones desde la 0 a la 6. ¿Sí? Ahora eliminen de la 2 a la 7, porque si pongo de la 2 a la 6, no va a eliminar el 6. ¿No es cierto? ¿Cuál es la cadena? Es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la cadena de caracteres. ¿Sí? Si yo quiero eliminar algo, ¿qué es lo que tengo que hacer? La cadena de caracteres punto delete. Quiero eliminar desde la posición 2, y si le pongo hasta la posición 6, ¿cuál debería haber eliminado? Si le pongo desde la posición 2 hasta la posición 6, ¿cuál debería haber eliminado? Fíjense, si seguimos la lógica que acabamos de decir, ¿cuál es la posición 2? Esta. ¿Cuál es la posición 6? Esta. Va a eliminar todos menos el de la posición, la última posición, ¿no es cierto? Va a eliminar el 2, el 3, el 4 y el 5. Y nos va a quedar 0, 1, 6. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero eliminar ahora también el 6? Esa es la pregunta. Entonces le puedo poner, a ver, si le puedo poner 7. Y entonces si se elimina Del 2 hasta el 7. Aunque el 7, ojo, no es una posición válida, ¿no es cierto? Está fuera del tamaño de la cadena. Pero ahí sí vamos a eliminar hasta el 6. ¿Sí? El punto aquí que hay que notar es que este delete y el insert, ¿sí? Trabajan con una posición adicional, ¿no es cierto? Que está uno más del último índice, que técnicamente no es una posición válida en un string, pero para temas del insert y del delete sí es válida. Porque de lo contrario no podíamos eliminar el elemento, el número 6. ¿Sí? Entonces, a pesar que son índices inválidos, para este caso, sí son útiles, sí nos, sí nos sirven. Para el insert y para el delete, delete básicamente. ¿Sí? El delete char add, ese ya no podemos hacer muchos. ¿Por qué no podemos hacer mucho eso? Porque necesitamos, ¿qué cosa? Un índice. ¿Sí? Y obviamente, si ahí le pasamos el índice 7, ¿qué es lo que nos va a pasar? un error. Nos da un error porque el índice 7 no existe. ¿Sí? Para el delete char add, los índices válidos, ¿cuáles son? 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Recuerden, aquí todos los índices empiezan desde 0. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles hay que tener cuidado? El insert y el delete básicamente. ¿Sí? Lo que hace este delete, si lo vemos de forma gráfica, es esto. ¿Sí? Esta es nuestra cadena original, 0, 4, 5, 6.
El delete va desde el 2 hasta el 4. El 2 estaría aquí y el 4 estaría acá. Pero elimina hasta el índice -1. Es decir, elimina solamente estos dos que están aquí. Eliminaría el 2 y el 3. Y el resultado es lo que está aquí a la derecha. 1, 0, 1, 4, 5, 6. Y si queremos eliminar el último elemento, es como que aquí estuviese otra celda, ¿cierto? Y hay que indicarle del 2 hasta el 7. Aunque técnicamente la celda o el índice 7 es un error para las operaciones que trabajan con índices como el char add y el delete char add. Porque obviamente esa posición no existe en esa cadena de caracteres. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe, entendido. Sí, solamente hay que tener cuidado con esas dos cosas, con esos dos índices básicamente, ¿sí? Ahora, respecto a otros métodos, la cadena el Stream Builder no tiene el método trim. Sí, no tenemos aquí un método que nos permita hacer trim. Recuerden, la clase string sí tenía un método trim. ¿Qué hacía el método trim? Eliminaba los caracteres, ¿no es cierto? Los caracteres en blanco. ¿Sí? Si era, por ejemplo, blanco, ABC, blanco, lo que nos quedaba es ABC. Eso es básicamente el trim. Elimina todos los caracteres en blanco. En este caso, el Stream Builder no tiene un método para hacer un trim. ¿Sí? Ese es un problema que tiene bueno, básicamente, bueno, eso igual lo podíamos manejar. También tiene un método que se llama reverse, que lo que nos hace es revertir la cadena de caracteres, invierte. Sí, ese es muy útil cuando queremos tener la cadena escrita al revés, por ejemplo. Fíjense, aquí es 1, 2, 4, 5, 6, llamamos a reverse, nos da 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Siempre el resultado se almacena en la misma. Aquí no hay un igual como en el caso de los strings. Recuerden el string, cualquier operación teníamos que le asignarle algo, ¿no es cierto? Porque nos generaba nuevas instancias. Aquí como no nos genera nuevas instancias, el resultado de esa acción no hay que asignarle a ninguna variable. El reverse en este caso lo que hace es simplemente coger e invertirnos la cadena de caracteres. ¿Sí? También tiene otro método que es el replace. ¿Sí? Recuerden, tenemos el append para agregar al final. Tenemos el insert para insertar en cualquier posición. ¿Sí? Y tenemos el delete para eliminar en cualquier posición, incluida la posición final. ¿Sí? Y también tenemos el replace, que nos permite modificar la cadena de caracteres. ¿Sí? El replace lo que va a hacer, más o menos de lo que hemos revisado, ¿qué es lo que hará el replace? O sea, reemplazar una sección en el original por otra sección. Va a reemplazar una sección del original por otra sección. ¿Sí? Fíjense en este ejemplo del replace. ¿Sí? Aquí tenemos algunas cosas interesantes. Tenemos la misma cadena 0, 1, 2, 4, 5, 6. ¿Sí? Y hacemos replace 2, 4 y A, B, C, D. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a imprimir? 0, 1, A, B, C, D. ¿Sí? Y luego 4, 5, 6. Pero el replace tenemos aquí dos índices. ¿Sí? ¿Qué es lo que harán esos índices? El primero parece que elige desde dónde reemplazar la cadena y el último hasta dónde reemplazarla. Eso es más o menos lo que hace esto. Este 2, 4 lo que nos indica es cuál es la cadena original que queremos quitar.
¿sí? Y en esa posición queremos insertar este texto. Si lo vemos de forma gráfica, sería esto. Fíjense, lo que está a la izquierda es el replace del string. Esto que está aquí es del string, no se vayan a confundir. Y lo que está a la derecha es del string builder. El string también tiene un replace, ¿sí? Solo que funcionan de forma distinta. Fíjense, el replace del string es reemplazar la subcadena CI por la cadena AA. ¿Cuál es la cadena original? Esta es nuestra cadena original. ¿Y qué es lo que va a buscar aquí? Cualquier ocurrencia de CI. Y donde encuentre CI va a reemplazar por qué cosa? Por AA. En cambio, en el String Builder es distinto. ¿Sí? No va a poner al inicio una subcadena para buscar. ¿Qué es lo que va a poner? La posición inicial y la posición final de la subcadena que quiero reemplazar. ¿Cuál es la posición inicial? 3. ¿Cuál es la posición final? 5. Siempre va hasta la posición final menos 1. ¿No es cierto? Lo mismo que la anterior. Entonces va a ir desde dónde, hasta dónde. Solamente va a tomar estos dos caracteres. Y a esos dos caracteres los va a reemplazar por el texto que asoma aquí. Inge, tengo una pregunta. Sí. Y si yo selecciono, por ejemplo, de 2 a 5 igual, pero igual solo tengo dos caracteres AA. O sea, si pongo un espacio más grande de la cadena que tengo. Sí, por ejemplo, aquí en la cadena, en este replace, yo podría haber hecho esto. Reemplazar NC, que sería, déjame borrarle, que sería este texto que está aquí, por AA. Entonces, la cadena resultante en realidad no tendría esta letra. La cadena resultante sería P, E, A, L. Sí, estoy reemplazando una subcadena grande por una subcadena más pequeña. ¿Cuál va a ser como resultado la cadena original? Va a ser una cadena mucho más pequeña. O también puedo haber hecho esto al revés. Ojo, puede haber reemplazado CI por A. ¿Cuál va a ser el resultado aquí? El resultado va a ser P, E, en lugar de la N, en lugar de CI va a ser A, L. La cadena resultante va a tener más caracteres que la cadena original. Eso es válido porque lo que yo reemplazo es una subcadena con otra subcadena. No estamos indicando que sean subcadenas del mismo tamaño. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en el String Builder. Como dice su compañero, en el primer caso, este que está aquí, el NC, yo podía haber puesto en lugar de 3, 5, yo podía haber puesto 2, 5. ¿Sí? Y el 2, 5 va a ser ¿qué cosa? Va a ser esto. ¿Sí? Y debería reemplazar ese bloque NCI por el subtexto AA. O al revés, 2, 5 o 3, 5 y el subtexto AAAA. Nos quedaría la cadena resultante, nos quedaría más grande. ¿Sí? Fíjense, este replace en realidad es un poco la unión de los métodos anteriores. ¿Sí? ¿Qué es lo que haría aquí? Del 2 al 5. Yo primero haría un delete 2,5. Le borraría el N, la C y la I, ¿no es cierto? Ese es el delete, ¿no es cierto? Y luego haría ¿qué cosa? Un insert, ¿en dónde?
En la 2. ¿De qué texto? A. Es lo mismo. Entonces, yo aquí puedo borrar cualquier subcadena, no importa el tamaño, puedo borrar de la 2 a la 6. Y luego hago un insert en la 2. ¿De cuál cadena? De la cadena que yo quiera. Y en realidad el replace es la unión de un delete y un insert. Básicamente. Borro lo que está entre la 2 y la 5 y luego en la 2 inserto el texto que quiero, por el cual quiero reemplazar. Este comportamiento es distinto en el string. Fíjense, hagamos este ejemplo. ¿Qué pasaría si yo en el string tengo, por ejemplo, esto? Yo tengo este texto. Pencil. Pencil CI. CI-A. Y yo quiero reemplazar CI por AA. Esto es pencil, no se olviden que esta es una I. Pencil CIA. ¿Qué me dará como resultado si yo lo reemplazo utilizando un string? Reemplazaría todos los CI. Reemplazaría los dos CI. A, Este que está aquí y L, este A. que está aquí. Me quedaría pen AA, L, A. En cambio, con el string builder, no. Sí, con el string yo puedo reemplazar todas las ocurrencias de una subcadena. En cambio, con el string builder, no. Yo solamente puedo reemplazar una ocurrencia. ¿Sí? En ese sentido, más versátil, ¿cuál es? El string. El string. ¿Sí? Porque me permite reemplazar todas las ocurrencias. En cambio, con el string builder, no. Es más, con el string builder, yo no puedo indicarle cuál es la subcadena original. Yo tengo que indicarle los índices. Fíjense, si yo quisiera hacer lo mismo con el string, simular lo del string builder, ¿yo qué es lo que haría? Haría un index of primero, ¿no es cierto? Un index of AAA. Me daba la posición en donde está, ¿no es cierto? Y luego con ese index of yo haría un delete. Delete, con ese index of, ¿cuántos? El length de la segunda cadena. Eso sería hacer el replace con un string, por ejemplo. Sería más o menos esto. Yo haría primero un index of. ¿De qué cosa? De CI. ¿Qué es lo que me va a retornar esto? El 3. ¿No es cierto? Si es un string. Y luego, ¿qué podía hacer? Un delete. ¿El string tiene o no tiene un delete? ¿El string tiene o no tiene un método para eliminar? No, el string no tiene. No tiene. Si tuviese un método para eliminar, ¿qué tendría que hacer aquí con el delete? Tendría que indicarle en esta posición cuántos. Y luego hacerle un insert en esa posición, si tuviésemos las opciones para el string. ¿Sí? Los dos tienen ventajas y desventajas. ¿Sí? ¿Cuál es la desventaja principal del string builder? Que si yo quiero reemplazar todas las... ¿Cómo haría para reemplazar todas las ocurrencias de este mismo texto utilizando un string builder? Buscando la posición de cada una y reemplazando. Buscando, mientras existan subcadenas, ¿no es cierto? Buscaría una subcadena, ¿sí? Y mientras existan, yo haría un replace. ¿Sí? ¿Estamos? ¿El string builder tiene algún método para buscar subcadenas, sí o no?
¿El string tiene métodos para buscar subcadenas, sí o no? El substring. No, para buscar, eso es para extraer subcadenas. ¿Cuál era el método para buscar una subcadena en el string? El con... ¿Cómo se busca un carácter? La posición de un carácter. el char add. Charat. No, eso es para recuperar un carácter en una posición específica. Yo quiero buscar la posición en donde está la letra L. No recuperar la letra L, la posición en el donde está la index, letra L. Index. Index of. Sí, ese me permite buscar caracteres y también me permite buscar ¿qué cosa? Strings, subcadenas. ¿Sí? Ese index of también está disponible en el String Builder. ¿Sí? Yo puedo buscar una ocurrencia de una subcadena. ¿Y qué es lo que me devuelve ese index of? La posición en donde está. Entonces, si yo quisiera reemplazar todas las ocurrencias de ese i utilizando un String Builder, ¿qué tendría que hacer? Mientras el String Builder index of CI sea distinto de, ¿cuánto devuelve si no encuentra? -1. -1. ¿Sí? Mientras sea distinto de -1, ¿qué tendríamos que hacer? Obtener ese índice, ¿sí? Y reemplazar. ¿No es cierto? ¿Cuál sería la posición inicial? El índice que me retornó. ¿Cuál sería la posición final? El índice más la longitud de la cadena que yo quiero reemplazar. Más 2 sería en este ejemplo, ¿no es cierto? 3 más 2. ¿Sí? Y reemplazo por AA. Siguiente etapa. Vuelvo a buscar otra vez dónde está CI. Me va a dar la posición 6. ¿No es cierto? ¿Sí? Debo reemplazar cuáles. Desde la posición 6 hasta la 7. Perdón, hasta la 8. 6 más 2, que es la longitud de 6. 6, 8, reemplazar con qué cosa? Con AA. Siguiente iteración, vuelvo a buscar el texto CI. ¿Existe el texto CI en el String Builder? No. Ya reemplacé efectivamente todas las ocurrencias. En el String Builder no haría falta poner el index final, ¿no? Solo, o sea, la cadena y el index donde se empieza. El índice inicial y el índice final en el String Builder. Siempre necesitamos dos. String Builder. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, recuerden, lo que podemos hacer con un string, podemos hacer con un String Builder. ¿Cuál es la diferencia? Que el String Builder es más eficiente en cuanto a memoria. ¿Sí? El string es menos eficiente en cuanto a memoria porque crea demasiadas instancias. Pero técnicamente lo que hacemos con un string, podemos también hacerle con un String Builder. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que con el string vamos a consumir más memoria y a lo mejor es un poco más lento por las referencias que se crean. Y el String Builder va a ser un poco más rápido y va a consumir menos memoria. Esa va a ser la diferencia. Pero técnicamente lo que hacemos con el string podemos hacer con el String Builder exactamente igual. ¿Sí? El String Builder no tiene un método para hacer un trim, pero podemos simular un trim. ¿Cómo podemos eliminar los caracteres en blanco, por ejemplo, que tenga al inicio o al final un String Builder? Al inicio es fácil. Mientras el char add 0 sea igual al blanco, ¿qué es lo que hago? Elimino el carácter de la posición 0. ¿Cómo elimino los blancos del final? Mientras el char add del último índice sea igual al blanco, ¿qué hago? Elimino el último carácter. Y es un mientras, ¿no es cierto? Y ahí técnicamente elimino todos. Sí, fíjense, podemos tener un trim. El string tiene un trim left y un trim right, ¿no es cierto? Para eliminar blancos de la izquierda y eliminar blancos de la derecha. Podemos simular eso con el String Builder también. ¿Sí? El trim left es mientras el primer carácter sea igual a blanco, elimino el primero,
Y el trim right sería, mientras el último carácter sea igual a blanco, elimina el último. Y el trim sería el trim left y luego un trim right. Tendríamos la eliminación de los dos bloques. Profe, una cosa respecto al index of. O sea, yo le decía que no había que poner el index del final, porque, o sea, no me deja poner el index del final. O sea, me pone como argumentos un string y el index del principio. No, ¿cómo hace el index of? Lo que pasa es que el index of es interesante porque yo puedo ponerle este ejemplo, déjeme, en este mismo ejemplo que estamos aquí viendo. Si yo pongo index, ups, déjame borrar todo. Yo puedo poner esto, index of, por ejemplo, CI. ¿Sí? Estoy hablando del stream builder que está acá a la derecha. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a retornar? Va a buscar en dónde está el CI. Esto me va a retornar ¿cuánto? 3. ¿Sí? ¿Desde dónde empieza a buscar esta subcadena? Esta subcadena empieza a buscar desde aquí. ¿Sí? Pero tiene otra variación. Este index of tiene otra variación que yo puedo ponerle un índice, coma, por ejemplo, el 4. Este 4 lo que indica es desde dónde va a empezar a buscar la subcadena. En este caso va a empezar a buscar desde aquí, a la derecha. ¿Sí? Entonces, obviamente, si busca desde ahí, el texto CI ya no existe. ¿Sí? ¿Por qué es útil eso? Fíjense en este ejemplo que yo les puse. Supongan que tienen una cadena, pero que tiene muchos caracteres. ¿Sí? Tiene, no sé, 10.000 caracteres. Y tenemos este texto. Ups, no era AA, era CI. CI, A, CI. Tenemos un montón de caracteres y aquí tenemos CI, A, B, C. ¿Sí? Fíjense, si yo quisiera cambiar todos los CI por AA, sería 1, 2, 3. Sí, y asumimos que en la mitad no hay más. ¿Sí? Y esta cadena original tiene una longitud de 50.000 caracteres. Vamos a ser un poco exagerados. ¿Cuál es la forma para cambiar, reemplazar todas esas ocurrencias de CI por AA? Tendría que buscar dónde está un CI y reemplazarlo. Luego volver a buscar dónde está un CI y reemplazarlo. Luego volver a buscar dónde está un CI y reemplazarlo. Pero fíjense, si yo solamente hago index of, CI, va a ser muy ineficiente. ¿Por qué? Porque si yo ya reemplacé este que está aquí, yo tendría que empezar a buscar CI no desde la posición 0. ¿De dónde tendría que empezar a buscar? Desde la de 6 más 1. Desde aquí. Cuando yo encontré el siguiente, yo ya no tengo que buscar desde el inicio, tengo que buscar desde aquí la siguiente posición. Desde aquí. Y supóngase que aquí tengo yo también otro CI aquí al final. Cuando yo encuentre este que está aquí, yo tengo que buscar solamente de aquí a la derecha. Fíjense en cuánto me ahorro. Porque no es lo mismo buscar desde el inicio, todo, sobre todo para este último, y fíjense, tendrían que recorrer 50.000 caracteres, perdón, 49.998 caracteres para encontrarlo. Cuando lo más práctico es empezar a buscarlo desde aquí. ¿Por qué? Porque ya sé que a la izquierda ya no hay más CI. Para eso nos sirve el índice en el index of, para indicarle desde dónde quiero empezar a buscar. Si yo ya encontré uno, yo no voy a buscar desde el inicio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar desde donde encontré en adelante. Y me ahorro toda la búsqueda anterior. Eso va a optimizar un montón el proceso de reemplazar todos los CI, por ejemplo.
¿Sí? ¿Las dos va a funcionar? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que esta versión va a ser mucho más lenta que la versión que tiene la coma aquí y aquí algún índice. Ese índice obviamente va a ser dinámico. ¿Sí? Para eso nos sirve el segundo parámetro que asoma en el index of, es from indexes. Nos indica desde dónde vamos a empezar a buscar. ¿Sí? Y el complemento es el last index of, que busca desde el último. ¿Sí? En este caso, el last index of, si empezamos desde aquí, sería el CI que está al final. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. ¿No? Entonces sí está claro, ¿no es cierto? Más que todo, estas operaciones con cadenas las van a utilizar mucho a futuro. Sobre todo concatenar. Y el 90% de las veces la que van a ocupar es el append, el que está aquí. Este append es el que van a utilizar la mayoría de veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando vean base de datos y esas cosas superiores, ustedes van a necesitar crear SQLs para consultar a la base. Y la SQL es un texto. Entonces, generalmente se hace un stream builder y se va poniendo select asterisco from a alguna tabla y ahí se pone sb append select asterisco, sb append from, sb append where, y van haciendo una cadena un poco dinámica utilizando básicamente appends. El insert no es muy común. Sí, es muy poco probable que utilicen el insert. El delete va a ser también muy poco probable que lo utilicen, porque si la cadena la van a concatenar ustedes creando los selects, es difícil que hagan una concatenación para luego borrar algo. Va a ser un poco absurdo. Entonces, el 90% de veces, si no es más, van a utilizar el append. ¿Sí? Cuando necesiten tener cadenas dinámicas, cuando necesiten manejar cadenas estáticas, el 90% de veces van a utilizar el string. Sí, porque, por ejemplo, nombre de persona, apellido, dirección, no van a ser string builder, porque el nombre de la persona, una vez que fijan el nombre de la persona, no es que el nombre de la persona van a eliminar caracteres o lo van a poner más caracteres, o lo van a concatenar con otras cosas. Una vez que fijan el nombre de la persona, ¿qué pasa? Ese es el nombre que tiene y no hay más, no hay cómo agregarle más, ni insertarle datos en la mitad, ni eliminarle. Entonces, generalmente ese tipo de variables se las representa con un string. ¿Sí? Entonces, las clases, los atributos, generalmente no van a poner una clase persona y como atributo el nombre, string builder, apellido, string builder, y dirección, string builder, porque no tiene sentido, porque ese nombre no lo van a manipular. Una vez que fijan el valor, ¿qué van a hacer con ese nombre? A imprimirlo, y no van a hacer mucho, a lo mejor comparaciones, pero no van a agregar más texto. Eso es a lo que voy. ¿Sí? Entonces, en atributos de clases es un poco ilógico que utilicen string builder. ¿Qué es lo que van a utilizar? Strings. Y de hecho, si ustedes se fijan en todo lo que hicieron desde el semestre anterior, ¿qué utilizan para definir el nombre de la persona, el apellido o la dirección? Utilizan string, por obvias razones. Pero cuando tenemos texto dinámico, ¿sí? Cuando ya aparece un poco de texto dinámico, lo más útil es utilizar un string builder. Por ejemplo, en el método toString, que mencionaron hace unas clases, lo más lógico es que el método toString se ponga un string builder y se vaya haciendo append de las cosas que quiero ir concatenando. Y al final retornamos string builder.toString y nos devuelve la representación como una cadena normal de un string builder. ¿Sí? Entonces, esas son las dos reglas. Si ustedes tienen un bloque de programa y necesitan concatenar cadenas, ¿sí? ¿Pueden utilizar el string? Sí. ¿Recomendable? No. ¿Qué se recomienda? String builder. Si ustedes van a utilizar variables de instancia para representar objetos, por ejemplo, persona, estudiante, lo que sea, ¿pueden utilizar el string builder? Sí, pero no tiene sentido porque van a ser cadenas de texto fija. Y se utiliza ahí el string directamente. ¿Sí? Estas dos cadenas de caracteres, el string y el string builder,
También nos dan dos ejemplos bastante prácticos de dos grupos de clases, que son las clases inmutables y las clases mutables. ¿Sí? El string es una clase inmutable, y de hecho ustedes conocen otras clases que también son inmutables. Los wrappers, por ejemplo, son clases inmutables. ¿Qué significa eso? Una vez que ustedes crean un wrapper y le asignan un valor, no pueden cambiar el valor. ¿Sí? Un wrapper es inmutable. ¿Sí? En cambio, los otros tipos de datos que nosotros hacemos generalmente son mutables, los podemos cambiar. Entonces, a nivel de clases también tenemos dos grupos grandes, clases mutables y clases inmutables. Es más, la clase string, si ustedes se fijan, la clase tiene el modificador final. Eso implica que no la podemos heredar o extender. ¿Sí? Son clases básicamente inmutables que una vez que están definidas, no podemos hacer absolutamente nada con esas clases, más que utilizarlas en el programa o lo que nosotros queramos hacer. ¿Sí? La otra clase adicional, como les comenté, es el string buffer, ¿sí? Que a lo mejor también les va a asomar. ¿Sí? El string buffer, como les comentaba, es una copia del string builder, pero para ambientes multihilos, cuando necesitamos que nuestra aplicación sea thread safe. El problema del string buffer es que como es thread safe, es más lento que utilizar un string builder, por la sincronización que implica invocar a los métodos. Eso es básicamente el string buffer. ¿Sí? Cuando vean programación concurrente, si tienen la necesidad de utilizar, concatenar cadenas de un ambiente thread safe, no hay opción, tendría que ser un string buffer. ¿Sí? Pero en general, como la concatenación se la hace dentro de un método y el método es safe, generalmente se utiliza un string builder porque no se va a compartir entre hilos de ejecución, así que con el string builder es más que suficiente. ¿Sí? Si ustedes revisan un poco de documentación, los compiladores actuales, siempre hay la discusión de cuando se concatena cadenas que utilizar, el string o el string builder. Siempre se recomienda el string builder por el tema de rendimiento. Pero si ustedes revisan un poco de material, van a encontrar que existe una discusión bastante grande en cuanto a los dos, porque los compiladores actuales optimizan bastante la utilización del string. Y cuando utilizan la concatenación de strings con el más, ¿sí? str1 más str2 más str3, que sería el append, los compiladores generalmente transforman eso en un string builder. Por lo tanto, en los compiladores modernos actuales, concatenar con el más o concatenar con el string builder técnicamente da lo mismo, ¿sí? En cuanto a rendimiento, ¿sí? Porque el compilador optimiza eso y en muchos casos lo traduce a un string builder para optimizar todo el trabajo de la concatenación, así que técnicamente va a dar lo mismo, pero no sabemos cuál JDK vamos a utilizar. Alguno puede tener optimizado eso, el otro no. Es preferible utilizar el string builder si queremos básicamente manipular texto. ¿Estamos? Sí, bueno, y con esto creo que terminamos esta parte. Déjenme ver. Sí, no sé si es que alguien tiene alguna pregunta. Alguien escribió algo en el chat. Déjenme revisar. Ya escribió, ¿cómo se llama? Acuña. Dice que no, aquí pongo como al final del delete cualquier número y no da error. ¿Por qué sucede eso? El tema es que algunos métodos en las cadenas de caracteres y en los vectores en general, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo insertar un texto si la cadena tiene, utilicemos este ejemplo que está aquí. Si la cadena tiene tamaño 6, yo no puedo insertar algo en la posición 10. Por obvias razones, ¿sí? Pero yo me da lo mismo a mí eliminar de la posición 5, de la posición 2 a la 6, de la posición 2 a la 20, de la posición 2 a la 30, porque una vez que llega al final ya no puede hacer nada. ¿Sí? No va a alterar la cadena, no le va a pasar nada a la cadena. Sí, no le va a pasar nada, sí, porque no tiene nada que eliminar. Y de hecho, muchos de esos algoritmos lo que hacen es chequear el tamaño de la cadena. Y se mueven hasta el final de la cadena. Esos detalles también hay que tener un poco cuidado porque muchas veces depende de la versión del JDK. Recuerden actualmente cuántas versiones hay, no sé cuál están utilizando. La última estable es la 17.
hay la 16, hay la 14, hay la 11, hay la 8. La 8, la 11 y la 17 son LTS, no sé cuál están utilizando ustedes. La 17, la 16, la 14, incluso yo creo que salió una nueva. ¿Sí? Entonces, muchas variaciones, hay algunas variaciones respecto a la estructura del lenguaje de versión en versión. Si ustedes revisan, por ejemplo, el switch en el JDK17 tiene una variación muy grande. El switch puede ser asignado a una variable, que en las versiones anteriores no se podía hacer. Sí, entonces hay unos detalles pequeños que varían respecto a las versiones del lenguaje. Sí, y por ejemplo, estos detalles hay que tener un poco de cuidado, porque puede ser que en una versión del JDK de un error y en otra no. ¿Sí? Entonces, si yo quiero eliminar los datos de una cadena, es preferible mantener la longitud de la cadena y no ponerle eliminar de la 1 a la 1000, si total me va a eliminar lo mismo. Es preferible mantener de la 1 a la 6, ¿sí? Por compatibilidad con el JDK. Si ustedes van a ejecutar, por ejemplo, este programa en Android, Android también utiliza un JDK, un runtime. De hecho, ese programa en Java. ¿Sí? A lo mejor ahí tienen otras reglas y ahí sí a lo mejor eliminar de la 1 a la 10 o de la 1 a la 100 nos va a dar un error. Entonces hay que tener un poco de cuidado con ese tipo de cosas. Siempre hay que tratar de movernos dentro de los índices válidos en cuanto a una cadena de caracteres. ¿Sí? No es buena idea salirnos de los rangos. En este lenguaje, cuando nosotros nos salimos del rango, nos da error. Por ejemplo, si yo quiero utilizar o acceder al carácter de la posición 20, me va a dar un error, ¿no es cierto? Pero existen otros lenguajes en los cuales si yo accedo al carácter de la posición 20, no me da error. Me accede y me devuelve un valor. Que ese valor contenga basura es otro asunto. ¿Sí? Pero es completamente válido. Si yo quiero aquí, por ejemplo, modificar el carácter de la posición 50, me va a dar error porque la posición 50 no existe. Pero en otros lenguajes me va a permitir modificar el carácter de la posición 50. Sí, pero eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque si este vector que tiene posición 5, yo en cierto modo lo extiendo así y empiezo a contar a dónde me da la posición 50, si existe la posición 50, ¿quién me garantiza que está ahí? Si está algo válido o utilizado por otra variable o está vacío. O está algo utilizado por otro programa. Entonces, escribir ahí es peligroso. Por eso estos lenguajes modernos, hablemos de Java, de .NET, de esos lenguajes, ¿sí? Hacen un chequeo de este tipo de cosas muy estricto. Pues yo no puedo acceder a cualquier posición de memoria, yo no puedo acceder a cualquier posición de un vector. Me chequean. Y eso obviamente hace que consuma tiempo. Por eso es que estos lenguajes interpretados son un poco más lentos, tienen menor rendimiento que un lenguaje compilado, en el cual no se chequea eso. Pero en cierto modo son más seguros, porque no me permite hacer cosas tan absurdas como escribir en la posición 50 del vector. Pero eso a la larga consume tiempo, chequeos. ¿Sí? Si eso lo utilizamos en un lenguaje tradicional nativo, eso no me va a dar error, pero no me va a checar el compilador. Y puede ser que funcione, como puede ser que no funcione. Sí, esos errores son sumamente complicados, pero obviamente es mucho más veloz. ¿Por qué? Porque no hay tanto chequeo. ¿Estamos? ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de terminar con este tema? ¿No? Ya, con este tema terminamos la parte de las cadenas de caracteres, que es un tipo de dato un poco especial en el lenguaje. Sí, casi todos los, no casi, todos los lenguajes de programación, prácticamente todos, tienen un tipo de dato que nos representa una cadena de caracteres, ¿sí? Dependiendo del lenguaje, va a ser una representación más o menos sofisticada, ¿sí? Todos tienen el tipo de dato string. Java tiene el tipo de dato string, .NET tiene un tipo de dato string, C++ tiene un tipo de dato std string, ¿sí? Pascal tiene un tipo de dato string, prácticamente todos tienen ese tipo de dato string. ¿Por qué tienen ese tipo de dato string? Porque es un tipo de dato muy básico, no es un tipo de dato primitivo, ojo. ¿Sí? El tipo de dato primitivo es un carácter. ¿Sí? El tipo string no es un tipo de dato primitivo, es un tipo de dato compuesto. En realidad es una referencia, es un objeto. Pero prácticamente todos los lenguajes tienen el tipo de dato string. ¿Sí? Y el tipo de dato string en muchos de los lenguajes tienen una característica especial, que el operador más
Sí, este operador, que es un operador aritmético, que nos permite sumar números, también funciona con strings y corresponde a la concatenación. Sí, es uno de los operadores que nos permiten trabajar o funcionan con el tipo de dato string. Porque este operador no puedo utilizarlo para trabajar con personas, ¿o sí? No puedo sumar dos personas. No es posible, no puedo sumar dos estudiantes, pero sí puedo sumar dos cadenas de caracteres. Entonces, es el único operador que funciona con cadena de caracteres. Fíjense, este operador trabaja con enteros o con números, pongámosle así, números, y con números. Y también trabaja con strings y con strings, ¿sí? En otros lenguajes, esto es lo que se conoce como sobrecarga de operadores. ¿Sí? ¿Qué era sobrecarga de métodos? Tener dos métodos con el mismo nombre, con distinto parámetro, tipo de parámetro. ¿Qué será sobrecarga de operadores? Tener el mismo operador que funcione con distintos tipos de datos. El operador más que funcione con números, o el operador más que funcione con strings, o el operador más que funcione con personas, o el operador más que funcione con complejos. Eso se denomina sobrecarga de operadores. En este lenguaje no existe sobrecarga de operadores. El único operador que está sobrecargado es el más para trabajar con strings. Pero en otros lenguajes, ¿sí? A lo mejor ustedes revisen otros lenguajes que tengan el mismo paradigma de orientación a objetos, van a encontrar el concepto de sobrecarga de operadores. Ejemplo, C++. En C++ yo puedo definir la clase complejo y sobrecargar el más para sumar dos números complejos, por ejemplo. ¿Sí? O puedo definir la clase figura geométrica y sobrecargar el más para hacer una traslación. Sumarle a la figura geométrica más un valor y hacerle que sea una traslación. ¿Sí? Pero en estos lenguajes no tenemos el concepto de sobrecarga. El único que está sobrecargado, les repito, es el más. En el caso de las cadenas de caracteres. ¿Qué pasará con los wrappers? ¿Estará sobrecargado cuando trabajamos con wrappers? Con el integer, o con el float, o con el doble con mayúsculas, ¿será sobrecarga de operadores o no? Pues son numéricos, pero tienen... no, creo que no. Son iguales, ¿no? Pero esa no es la razón, no es sobrecarga. Pero ¿cuál es la razón por la cual no es sobrecarga? No es sobrecarga porque cuando son wrappers se aplica el boxing y el unboxing. Recuerdan que era el boxing y el unboxing. Y ahí aplicaba, de hecho, el autoboxing. ¿Sí? Pasar del tipo de dato primitivo al tipo de dato wrapper, eso se llamaba boxing, ¿no es cierto? Y pasar del tipo de dato wrapper al tipo de dato primitivo se llamaba unboxing. Y el autoboxing era tener prácticamente un integer, k, igual a 10. Ese era autoboxing. ¿Sí? Y el auto-unboxing era tener int p igual a k. Convertirlos. En realidad este k, en realidad lo que hace es punto in value, ¿no es cierto? Entonces ahí no tenemos esta sobrecarga. ¿Por qué? Porque en realidad ahí trabaja el boxing y el autoboxing. Por eso no es que sobrecarga en el caso de los wrappers. ¿Estamos? Y eso como dato final, sobre todo del operador más en las cadenas de caracteres. Si ustedes revisan un libro de C++, van a encontrar sobrecarga de operadores y ahí sí podemos sobrecargar lo que sea. Aquí no, solamente el compilador nos sobrecarga el más para los strings y no tenemos más sobrecargas. ¿Sí? Ya, entonces con esto terminamos la parte de las cadenas de caracteres. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Sí? Y vamos a empezar a revisar el tema de los arreglos. Ese es otro tipo de dato, aunque no es un tipo de dato primitivo, pero es un tipo de dato bastante básico en la mayoría de lenguajes. ¿Sí? ¿Cuál es un tipo de dato básico? El string. ¿Cuál es otro tipo de dato básico? Los vectores, los arreglos. ¿Sí? Esos son tipos de datos muy básicos y prácticamente están disponibles en cualquier lenguaje de programación, aunque no son tipos de datos primitivos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a revisar los tipos de datos arreglos. Un arreglo básicamente. A ver que se abra
la presentación. Sí, ahí están viendo, ¿no es cierto? Sí, arreglos. ¿Sí? Entonces, el otro tipo de dato básico, digamos así, que ustedes lo encuentran en la mayoría de lenguajes de programación, es lo que se conoce como arreglos, ¿sí? Los vectores. Ustedes ya han manejado y han utilizado vectores, ¿sí? Aunque sea la parte más básica, ¿sí? Lo que vamos a hacer aquí es un poco extender esos conceptos con algunas definiciones adicionales, ¿sí? Siempre es bueno siempre aclarar que los arreglos también son objetos. Como no es un tipo de dato primitivo, necesariamente es un objeto, ¿cierto? Y al ser un objeto, hereda ¿de qué clase? De la object, ¿no es cierto? Al ser un objeto, ¿qué pasa? Debemos crear instancias, ¿no es cierto? Solicitar memoria, recuerden, si es un objeto, la variable está en el stack y la memoria está en el heap, ¿no es cierto? Y al ser una instancia, hay que solicitar memoria. ¿Sí? No hay opción, ¿por qué? Porque son objetos, ¿sí? En el caso del string, es bastante obvio y bastante normal encontrar los constructores, ¿no es cierto? De hecho, el string tiene un constructor que recibe un literal, algo que está entre comillas doble, eso se llama es un literal en el caso de los strings, ¿sí? En el caso de los arreglos también sería bastante obvio pensar en constructores, que es la forma básica de construir un objeto. Solo que en el caso de los arreglos hay que hacerles un tratamiento especial, ¿sí? No es un objeto en el sentido estricto en el cual se define un objeto en Java. Si ustedes van al código fuente del string, van a ver que es una clase string, ¿sí? Final class string. Pero si ustedes declaran un arreglo, no es que hay una clase definida por detrás para manejar el arreglo. Entonces, el tema de los constructores y los métodos, hay que tener un poco de cuidado con este tipo de construcciones. Eso es básicamente lo que vamos a tratar de revisar o empezar a revisar hoy día, porque no creo que alcancemos hoy día a revisar todo. Entonces, lo que vamos a revisar es una introducción, bueno, cómo declarar los arreglos, aunque ustedes ya saben, de hecho, el método main tiene un arreglo, ¿sí? El string args es un arreglo. Asignación de memoria, como son objetos, necesariamente debemos solicitar memoria, porque solamente con declarar la variable no basta. La variable estaba en el stack y si queremos memoria hay que hacer un new y ese new se va al heap. Eso ya revisamos varias veces, ¿sí? Cuando nosotros solicitamos memoria, solamente estamos reservando un espacio en el heap, pero hay que inicializar los valores, porque de hecho el tener un vector lo que nos ayuda es a inicializar los valores en un conjunto de valores y lo ideal es inicializarlo. Y al final vamos a revisar algunos arreglos especiales, ¿sí? Hay arreglos que nos permiten almacenar cualquier tipo de dato. De hecho, una característica del arreglo que generalmente es con la que se la define es que una vez que se declara el arreglo, solamente puede tener el tipo de dato con el cual fue declarado. Si yo declaro un arreglo de enteros, yo no puedo poner valores flotantes en el arreglo o valores dobles en el arreglo o valores booleanos. Pero existen ciertos arreglos especiales, sobre todo tomando la estructura del lenguaje que estamos revisando, y también se aplica a otros lenguajes, arreglos especiales en los cuales el arreglo puede contener cualquier cosa, ¿sí? ¿Por qué puede contener cualquier cosa? Porque podemos declarar un arreglo que contenga object. Y como cualquier clase es descendiente de object, en ese arreglo podemos poner cualquier cosa. Un entero, un integer es un object. Una persona es un object. Una figura geométrica es un object. Un string es un object. Y por lo tanto tenemos arreglos especiales que pueden almacenar cualquier tipo de dato. A eso estamos haciendo referencia cuando mencionamos arreglos especiales, ¿sí? Entonces, bueno, empecemos con la primera parte, que es la introducción. ¿Qué es un arreglo? Un arreglo es un objeto, ¿sí?, que almacena una colección de valores, ¿sí? Ya no estamos hablando de un solo dato. Los tipos de datos primitivos no almacenan colecciones. ¿Qué es lo que almacenan? Un solo valor. Si yo declaro la edad de tipo entero, ¿cuántos valores puedo almacenar ahí? 1. Yo declaro string nombre, ¿cuántos valores puedo almacenar ahí? Una cadena de caracteres. ¿Cuál es la idea de un arreglo? La idea de un arreglo es que podamos almacenar un conjunto de valores, ¿sí? Ya no un valor, sino 2, 3, 4, 5, 10 valores distintos. Y a ese conjunto de 10 valores distintos, ¿sí?,
manipularlos como una sola instancia, como un solo objeto. Si yo, por ejemplo, quiero almacenar el nombre de los 35 estudiantes que están en clases, yo puedo definir string nombre 1, string nombre 2, string nombre 3, string nombre 4, string nombre 5, hasta string nombre 35, ¿no es cierto? Y tendría una variable para cada nombre. ¿Es eso práctico? A lo mejor si tuviese 3, 4 estudiantes es práctico, pero ya con 35 es complicado. Y si el curso tiene más, imagínense en lo complicado que sería. Entonces, si se fijan, esos 35 nombres yo los puedo manejar como un conjunto, como una colección. Entonces, en lugar de tener 35 variables de tipo string, yo podría tener, ¿qué cosa? Una variable que me almacene 35 valores de string. ¿Sí? Y tratarle a esa variable como una sola entidad, como un solo objeto, pero el contenido de esa variable no va a ser un valor, va a ser un conjunto de valores, va a tener 35 valores que yo pueda almacenar. Eso es mucho más práctico. En lugar de tener 35 variables, ¿qué es lo que voy a tener? Una variable. Y voy a seguir pudiendo almacenar los 35 valores. Entonces es mucho más práctico esa solución que la solución de crear 35 variables, ¿sí? Imagínense, si yo quisiera tener los nombres de los 40.000 estudiantes de la universidad, yo no voy a tener string nombre 1, string nombre 2, string nombre 3, string nombre 4, hasta string nombre 40.000. Es preferible crear un vector, una colección con un solo nombre que se llame nombres estudiantes, ¿sí? Y solicitar memoria para almacenar una colección de 40.000 datos. Eso es mucho más práctico, ¿no es cierto? Porque yo utilizo una sola entidad, que serían nombres de estudiantes, en lugar de tener 40.000 variables. Además que tener 40.000 variables, imagínense lo tedioso y complicado que sería eso. Al ser un objeto, almacena la referencia a los datos que almacena. Ojo, un vector es una referencia, es un objeto. ¿Qué implica eso? Que si yo declaro un vector, por ejemplo, int, esta sintaxis ustedes ya la conocen, igual la vamos a ver después. Esta variable A, ¿en dónde está? Está en el stack. Sí, aquí va a estar la variable A. Recuerden, esto hicimos un montón de veces, ¿no es cierto? El A va a estar aquí así. ¿Sí? Y cuando yo solicite memoria, va a venir acá el heap, va a estar la memoria, y aquí va a estar, por ejemplo, el bloque de memoria para los 40.000 que estoy solicitando. ¿Sí? Entonces, un vector es un objeto, es una referencia, y por lo tanto hay que solicitar memoria siempre en el heap. ¿Sí? Y como en el lenguaje tenemos dos grupos de tipos de datos, los tipos de datos primitivos y los tipos de datos, objetos o referencia, o los tipos de datos compuestos, también podemos nosotros agrupar los vectores en dos grupos. ¿Cuáles dos grupos? Colecciones de datos primitivos, pipe, short, int, long, float, doble, boolean y char, ¿sí? Y colecciones de objetos. Cualquier cosa que no sea un tipo de dato primitivo, personas, cadena de caracteres o incluso un vector de vectores. Sí, un vector de vectores es completamente válido. ¿Por qué? Porque si el vector es un objeto, podemos tener una colección de objetos. Por lo tanto, podría tener un vector de vectores. ¿Sí? Y de hecho, una matriz no es nada más que una colección de colecciones. Es un vector de vectores. ¿Sí? Una matriz en 3D es una colección de colecciones. ¿Sí? Y podemos extender ese concepto a cualquier dimensión. ¿Sí? Por eso es importante, si está claro el concepto de lo que es un vector, una matriz es un caso muy particular, es un vector de vectores nada más. Y así seguimos aumentando las dimensiones y podemos tener n dimensiones. Hay que tener cuidado un poco cuando tenemos vectores de vectores, que serían las matrices, porque el comportamiento es un poco distinto a los lenguajes no interpretados, a los lenguajes nativos. Sobre todo en cómo se almacena la memoria. Tiene una diferencia bastante grande y eso implica, tiene una implicación bastante fuerte, sobre todo en rendimiento y en fragmentación de memoria. ¿Sí? Por eso es que los lenguajes no compilados, los nativos, no los interpretados, sino los compilados nativos, tienen mucho mejor rendimiento que estos lenguajes. ¿Sí? Si aquí tenemos un vector de vectores, yo luego debo solicitar, primero solicito memoria para el vector grande, que sería este, y luego tengo que solicitar memoria para cada uno de los vectores chiquitos.
Pero esa memoria de los vectores pequeños no necesariamente va a estar en posiciones continuas. Van a estar en cualquier posición de la memoria y eso hace que se fragmente la memoria. Mientras más fragmentada está la memoria, cuando el vector sale de ámbito, tiene que hacer más trabajo el colector de basura, que mencionaba hace un tiempo. Y mientras más trabajo haga el colector de basura, va a tener más pausas la aplicación. Mientras más pausas tenga la aplicación, va a tener menor rendimiento. ¿Sí? Entonces tiene algunas consecuencias bastante grandes. Segundo, si están en distinta posición de memoria, la memoria se fragmenta, ¿sí? Y acceder al vector completo, a la matriz completa, se vuelve más lento. ¿Por qué? Porque están en posiciones distintas de memoria. En los lenguajes compilados, no interpretados, en los compilados nativos, generalmente una matriz se almacena la matriz completa en una posición continua de memoria. Entonces evita la fragmentación y el acceso es muy rápido porque es prácticamente hacer un for de 1 hasta m por n y recorro todos los elementos de la matriz. Muy fácil. En cambio aquí hay que hacer algunas cosas un poco... Bueno, en realidad nosotros no hacemos, eso lo hace el compilador, pero eso hace que el rendimiento sea menor a un lenguaje compilado. ¿Sí? Un arreglo de datos primitivos almacena efectivamente los valores del conjunto de datos. Un arreglo de objetos almacena un conjunto de valores que contienen referencias a su vez. ¿Sí? Fíjense, ese sería el equivalente. Si yo tengo un arreglo de valores enteros, por ejemplo, esto. Le voy a poner voy a inicializar aquí, 1, 2, 3, 3 valores, ¿sí? Esto es A, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es A, que está en el stack. Hicimos un montón de dibujos de tipo. Aquí estaría el heap, ¿no es cierto? Tiene 3 elementos y lo que tendría aquí es esto. Este A apunta al primero. Aquí tendría el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Es lo que estamos indicando aquí. Un arreglo de datos primitivos almacena efectivamente los valores del conjunto de datos. ¿Sí? Datos primitivos. Pero cuando el arreglo es de objetos, las cosas cambian. Vamos a hacer cuenta que esto no es un arreglo de este tipo. Vamos a hacer que esto sea un arreglo de wrappers, que es un objeto. Que vamos a inicializar de la misma forma utilizando el boxing. ¿Sí? Fíjense, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Aquí estamos solicitando memoria para 3. Hasta aquí, esto necesita hacerle mucho más grande. Le voy a hacer el stack, el heap un poco más grande. No importa que se sobrescriba aquí. ¿Sí? Yo aquí solicito memoria para 3. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a tener es esto. 1, 2 y 3. Y este va a estar apuntando al primero. Pero este elemento que está aquí, ¿qué es? A su vez es una referencia, es un objeto. Por lo tanto, esto de aquí tiene que estar apuntando a otra zona de memoria. Acá, donde efectivamente aquí esté el 1. No puede estar aquí, no puede estar en donde yo le marqué. ¿Por qué no puede estar ahí? Porque ahí va a estar la dirección, porque es una referencia. ¿Sí? No puede estar ahí el valor, porque es una referencia, es un vector de referencias. Este segundo valor, ¿dónde va a estar? Va a estar, por ejemplo, así. Y este tercer valor, por ejemplo, podría estar así. Si se fijan, cuando estamos con referencias, las cosas cambian. Este vector que está aquí, ¿qué es lo que va a contener? No tiene los valores 1, 2, 3. ¿Qué contiene? Direcciones en el heap donde están los valores efectivos, porque son referencias. ¿Sí? Y así se comportan los vectores cuando almacenan objetos, cuando no almacenan tipos de datos primitivos. Entonces, ahí sí hay que tener un poco de cuidado porque tenemos ese concepto de doble indexación, más o menos. ¿Sí? No va a almacenar el valor real. ¿Qué es lo que va a almacenar?
una dirección. Y si nos vamos a esa dirección, ahí sí tenemos los valores efectivos 1, 2 y 3, por ejemplo. ¿Estamos? Sí, entonces fíjense, con este ejemplo que acabamos de dibujar, es fácil ver que es un vector de vectores. En lugar de pedir memoria para un valor, yo voy a pedir memoria para varios valores. Tengo un vector de vectores. Sí, es el mismo concepto, pero extendido a un tipo de dato particular que sería un vector. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, quedémonos ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro entonces cuál es la diferencia entre los dos grupos? No se olviden, vector de datos primitivos. Efectivamente, el valor está en la celda donde está en el heap. Vector de objetos, el heap no contiene el dato. ¿Contiene qué cosa? La dirección a donde está el objeto. Y eso implica que por cada uno de estos tiene que haber un new. Ojo, esto que está aquí implica que esto lo creamos con un new. Porque el new es la única forma de pedir memoria en el heap. No se olviden. Así que todas esas implicaciones vienen del heap y del stack y del new que revisamos para crear las instancias. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro o no está claro? Sí, está claro, profe. ¿Sí? Ya, entonces nos vamos a quedar hoy día hasta ahí. ¿Sí? Y el día de mañana continuamos con el tema de los arreglos, básicamente. ¿Sí? Vamos a ver